El mundo está conmovido por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel y se ha logrado un alto al fuego, y esta es la información destacada de las últimas horas. En principio se había conocido una amenaza por parte del gobierno de Estados Unidos de llevar a cabo un ataque total. Sin embargo, en horas de la noche y a poco de culminarse el ultimátum que había interpuesto Donald Trump en referencia a la decisión por parte del gobierno de Estados Unidos e Israel de finalizar esta guerra de forma bélica, lo cierto es que se conoce finalmente que Estados Unidos acepta el decálogo de propuestas que había presentado el gobierno iraní. Este alto al fuego en principio es por 2 semanas y se logró gracias a la mediación de Pakistán y de China. Israel aceptó el acuerdo que conoció a último momento, pero no incluyó en la tregua al Líbano, donde va a seguir la guerra. Y más allá de que en las últimas horas inclusive se registraron algunos ataques cruzados entre Irán e Israel, se entiende que al menos durante 2 semanas habrá algo de calma. El control militar del estrecho Hormuz quedó bajo la órbita iraní y este es uno de los puntos destacados del decálogo de condiciones que además incluye el enriquecimiento de uranio. Washington aceptó discutir la propuesta de paz iraní y por su parte Donald Trump habló de una victoria total y completa en el conflicto, porque más allá de que en toda guerra perdemos todos como humanidad, lo cierto es que en términos políticos también se analiza qué es lo que han significado estas 3, casi 4 semanas de conflicto bélico. Justamente para hablar respecto a lo que ha ocurrido en el mundo y fundamentalmente respecto a lo que significa esta tregua de al menos 2 semanas, estamos en contacto con Rubén Paredes, director del estudio de Medio Oriente de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, quien seguramente va a poder ampliar sobre este tema con nosotros. Gracias en principio por la comunicación. Buena mañana, Rubén. Muy buen día para todos. En principio, ¿qué debemos entender que ha ocurrido para que se llegue a esta instancia? Un principio de acuerdo de paz. Sí, faltando 1 hora y 23 minutos para que se cumpla el ultimátum de aniquilamiento de toda una civilización, que era lo que había dicho el presidente Donald Trump. Finalmente salió una propuesta por parte de Pakistán, aunque también estuvieron presentes otros actores participando de esas negociaciones, para llegar a una tregua, no a un fin de la guerra. Son 15 días donde las partes se tienen que sentar a negociar a partir de este viernes, iniciando lo que se conoce como la fase 2. Primero es la aceptación de esta tregua y luego las negociaciones. ¿Qué sorprendió al mundo? Que claramente ambas partes en algo tuvieron que ceder. Por parte de Estados Unidos, claramente permitir de que Irán pueda coordinar lo que es el estrecho de Hormuz, es decir, una situación que no estaba contemplada en la preguerra, claramente, pero por parte de Irán tener que aceptar de que no es el fin de la guerra, sino una tregua. Y otra cuestión no menor es que hay que ser muy cautos, que no solo se aceptan los 10 puntos de Irán en la ronda de negociaciones, sino que también, y por parte del canciller iraní, se aceptan los 15 puntos de los Estados Unidos, que son 2 propuestas maximalistas, 2 propuestas contradictorias entre sí, y hay que ver en estos 15 días que se abren de tregua si se logra avanzar en los puntos, porque son 25 en total que hay que comenzar a negociar uno por uno, y donde claramente por el momento lo que se está viendo es que de haberse iniciado la guerra por la cuestión nuclear y misilística, estamos solo enfocados en la apertura del estrecho de Hormuz con el cese de las hostilidades. Claro, esto parecía vital, sobre todo porque Estados Unidos e Israel no lograron el apoyo del resto de los países de Europa, que sí mencionaban esto, la necesidad de solucionar este inconveniente que estaba generando un problema energético mundial. Y en este sentido, si tenemos que pensar en ganadores y perdedores, sé que puede ser muy minimalista pensándolo en estos términos, pero lo cierto es que Irán parece haberse interpuesto de manera muy fuerte porque va a tener un control en principio total sobre este estrecho y además entendemos que esto llevará justamente a un incremento del precio del petróleo, sobre todo porque exige una suerte de peaje. ¿Podés ampliar respecto a qué es lo que se ha establecido en torno a este punto? Ese es el punto conflictivo porque le daría margen a Irán a convertirse en la potencia regional, independientemente de la destrucción y los 13.000 ataques que recibió el país en estos más de 30 días que ha estado vigente la guerra.
Lo que tenemos que prestar atención es qué queda finalmente, o cuál es el estatus en el que va a quedar el estrecho de Hormuz. Que no nos olvidemos que fue la respuesta de Irán a los ataques, porque no es el motivo de la guerra. Sin embargo, haber usado esta arma para poder afectar a la economía internacional y de esa manera presionar a los Estados Unidos, pero el resto de los países que conforman la comunidad internacional y especialmente a la economía internacional, llevó a que claramente se acepte esta tregua que tiene sabor a poco, por lo menos para ambas partes. Si bien todo estaría indicando de que el mayor perdedor es Estados Unidos por el despliegue que hizo y tener que haber reducido todo a reconocer un status quo ahora nuevo, de que Irán tiene que claramente administrar dicho estrecho, esto va a ser un punto de fricción muy importante, porque los países árabes que tienen sus aguas, las aguas occidentales del Golfo y por donde transita el petróleo, el gas, como así mismo los fertilizantes fosfatados, que son los que necesitamos, por ejemplo, nosotros como país para el desarrollo de la agricultura, esto que quede en manos de un único país es darle una ventaja muy fuerte desde el punto de vista económico y como potencia a nivel regional. Por eso, estos 15 días van a ser muy importantes para ver cómo se resuelven todos los puntos, los centrales en materia nuclear, en materia misilística, y resolver la situación del estatus, porque previo a la guerra el tránsito que se daba por el estrecho de Hormuz era libre, de acuerdo a la Convención Internacional de Derecho del Mar, y esto ahora no se estaría respetando. Y en paralelo también otro de los pedidos de Irán tiene que ver con las bases militares que tiene colocadas estratégicamente en distintas partes del mundo y fundamentalmente en Oriente, Estados Unidos. ¿Qué cree que puede llegar a pasar respecto a esto? ¿Se podrá negociar realmente esta situación? ¿Estados Unidos estará dispuesto a retirar justamente sus bases de estos puntos? No los Estados Unidos ni tampoco los países árabes que las albergan. No nos olvidemos que son muchos, son los países que conforman en general el Consejo de Cooperación del Golfo, como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein. Todos tienen algún tipo de base o algún tipo de destacamento norteamericano en el terreno. Eso significaría que quedarían sin un paraguas de seguridad que los protegió durante décadas de un posible ataque por parte de Irán. Sin embargo, han recibido ataques, no respondieron a los mismos durante el transcurso del conflicto, y eso sería cambiar el paraguas de seguridad regional, lo cual nos pondría a un país que viene siendo muy golpeado, Irán en el caso de la guerra, pero que en el transcurso de los años se puede convertir en una verdadera potencia regional, y esto claramente afectaría a la ecuación de seguridad dentro de la región, pero también a nivel internacional. Y con una alianza con China que sin duda preocupa al mundo entero en términos comerciales, pero también en este sentido. El trasfondo, al menos lo que se había mencionado al inicio, tenía que ver con el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Sí. En este sentido, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Se ha comprobado realmente el mismo? ¿Hay alguna limitante justamente al accionar bélico en este sentido por parte de este Estado? Sí, dos cuestiones. La primera, con relación a China, hizo una presión muy fuerte para que se flexibilice la posición iraní y acepte lo que estaba proponiendo Pakistán, a sabiendas de que el día de ayer se atacaron los ferrocarriles, y son los ferrocarriles de inversión china en lo que es el corredor de la ruta de la seda, que desemboca claramente en Irán. Y la otra cuestión que tenemos que prestar atención es cómo se van a desarrollar los acontecimientos de ahora en más, porque la situación que se está viendo es de grandes interrogantes. ¿Cómo se van a terminar aceptando las partes para ponerse sobre todo de acuerdo de una manera muy fina y de acuerdo también a los nuevos negociadores? Porque hay un detalle no menor, y es que ya no negociaron los representantes norteamericanos tradicionales, sino el vicepresidente, que es la persona más proclive a terminar esta guerra y no haber nunca comenzado esta guerra. E Irán es consciente de que posee en su interior 436 kilos de uranio enriquecido. Eso lo ha dicho la Agencia Internacional de Energía Atómica, y ese es el gran problema. Si esos 435 kilos de uranio enriquecido no salen del país o no se destruyen, el conflicto sigue estando abierto, porque hay una sombra claramente de temor de que se puedan enriquecer, y la salida a la que recurra Irán es copiando el modelo de Corea del Norte. ¿Qué significa esto?
esto, un país que firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, de haberse comprometido a nunca tener el arma nuclear. Sin embargo, con el paso del tiempo se hizo de la misma y hoy Corea del Norte es un país nuclear. Ese es el escenario que no se quiere precisamente con Irán. Claro, bueno, evidentemente estaremos todos atentos respecto a lo que ocurra en las próximas semanas y también respecto a lo que pueda significar esta guerra en el futuro, que en términos políticos sin duda marca un antes y un después. Te agradecemos el contacto, Rubén Paredes. Entiendo que seguramente vamos a tener una comunicación permanente porque esto no termina en el día de hoy. No, para nada. Ha sido un gusto.